partir saludando a todas y todos, especialmente a nuestros panelistas. Estamos muy contentos desde el Departamento de Ciencia General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, de poder conversar hoy día con ustedes acerca de este derecho tan esencial como es el derecho a la educación. Sabemos, ¿verdad?, que la educación es en sí mismo desarrollo humano, es en sí mismo, ¿verdad?, la posibilidad que tienen las personas de desarrollarse y gozar tanto personalmente como de expandir sus capacidades de acción y conocimiento. Pero también creemos que la educación es instrumental al desarrollo y al goce de otros derechos o garantía de otros derechos y acciones. Por lo tanto, entendemos muy importante en este caso que podamos conversar acerca de cómo debería este derecho ser garantizado en la nueva Constitución. Estamos en Chile en un proceso, ¿verdad?, muy interesante para generar nuevas condiciones, un nuevo pacto social, y nos gustaría poder aportar desde la mirada de nuestros especialistas que tenemos hoy día, que ya les voy a presentar, acerca de esta nueva forma de mirar este espacio. Hemos elegido especialmente a quienes están involucrados en estos procesos y por lo tanto creemos que su aporte y su visión nos ayudará y ayudará también una vez que procesemos esta información, que es lo que hemos entendido desde la Facultad de Derecho, que también se convierta en una propuesta para la Convención Constituyente. Así que solo agradeciendo a quienes nos están mirando, agradeciendo a quienes se han dado el tiempo hoy día para escucharnos, les voy a pasar a presentar a quienes van a participar de este conversatorio. Las reglas del espacio las hemos delimitado del siguiente modo. Vamos a dar un tiempo para que primeramente ellos hagan una presentación de no más de 15 conversaciones a través de preguntas, así que ustedes por favor háganos las preguntas que quieran, las vamos a ir recibiendo y las vamos a hacer una vez que ellos terminen, o que terminemos la primera ronda de presentaciones. Bueno, en primer lugar les dejo para que nos cuente de su visión acerca de lo que es este derecho a la educación y de cómo podría ser consagrado en la nueva Constitución, a la honorable diputada Camila Rojas. Ella es integrante de la Comisión de Educación, así que tiene mucho que decirnos sobre este tema. Ha sido presidenta también de esa comisión, así que Camila, te doy la palabra para partir. Gracias, Patricia. Bueno, gracias a la Universidad de Valparaíso y a la Escuela de Derecho por este espacio de conversación. Y bueno, voy a hablar un poco del derecho a la educación, de la nueva Constitución, y en ese sentido hay dos elementos en los que quisiera centrar mi presentación, que tienen que ver por un lado con la educación pública y por otro lado con cómo está consagrada, disculpen, la libertad de enseñanza en la actual Constitución, ¿no? Y parto con la educación pública, porque creo que uno de los grandes desafíos que tiene el país tiene que ver con revitalizar el sistema educativo público, un sistema evidentemente afectado por la dictadura y en lo posterior no priorizado, digamos, por los gobiernos de estos 30 años. Bajo el actual arreglo institucional, lo que se terminó haciendo es que el Estado tratara de igual manera tanto a las escuelas públicas como a las escuelas privadas, lo mismo con las instituciones de educación superior, como si fuesen equivalentes. Y más aún, todos los incentivos han estado puestos para fortalecer a la educación privada. En ese sentido, no es casual que la educación pública durante todo este tiempo, si contamos desde la dictadura hasta ahora, se haya jibarizado hasta niveles muy extremos para nuestra historia, volviendo de alguna manera a los inicios de lo que fue la independencia, cuando Chile simplemente no tenía sistema educacional.
Y si lo comparamos con el sistema internacional, además, nos distanciamos drásticamente de la realidad del mundo desarrollado, donde la educación pública es prioritaria, es mayoritaria, y por lo tanto la educación privada es más bien un complemento, ¿ya? La educación pública entonces quedó relegada a una opción marginal. Precisamente esta manera de arrinconarla se ha vinculado con ofrecerla para zonas o para grupos sociales o tipos de estudiantes en donde la iniciativa privada no ofrece una alternativa. Entonces, donde la oferta privada no llega, entonces ahí la educación pública juega un rol, pero no más que eso, ¿ya? Y evidentemente vivimos en un régimen en donde el mercado prevalece y es el interés privado el que va determinando los proyectos educativos. Entonces, una primera gran idea tiene que ver con qué se ha hecho con la educación pública durante todo este tiempo, y en ese sentido, si miramos, lo que tenemos es esta jibarización bien complicada. En el campo de la educación superior tenemos un 15% de matrícula pública, en el caso de la educación escolar aproximadamente un tercio, por lo tanto son cifras, si lo vemos en términos de la cantidad de estudiantes, bastante baja, y eso a su vez se vuelve algo bien perverso, porque a la hora de tomar definiciones se hace mucho más difícil optar por la educación pública y ponerla como prioritaria en términos de políticas públicas, porque cada vez asiste menos población a esta educación. Creo que eso es un gran primer elemento a poner sobre la mesa en una discusión así. Y lo segundo que creo bastante importante también tiene que ver con esta idea de libertad de enseñanza que está consagrada en la actual Constitución, que no es una idea, digamos, chilena, sino que la libertad de enseñanza aparece en mandatos internacionales y por lo tanto, si uno dice solo libertad de enseñanza, no debería ser un elemento controversial o dañino, pero específicamente en el caso chileno, esta libertad de enseñanza se ha traducido sobre todo en libertad para vender, para comprar. Es una especie de libertad de empresa, pero en el campo educativo. Eh, y además, en esta vertiente, digamos, entonces la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, de organizar, de mantener establecimientos educacionales, ¿ya? Abrir, pero no consistiendo únicamente en crear o en dar vida a los establecimientos, sino que la creación se acompaña de darle una determinada orientación llamada proyecto educativa. Esa característica es la base o el origen de la existencia de la diversidad de proyectos educativos, y por lo tanto allí radican características de diversidad de valores, misiones, etcétera. No hay monopolio estatal de la enseñanza, por lo tanto, y podríamos decir que en ese abrir no hay mayores inconvenientes. Luego en organizar, los titulares del derecho pueden determinar qué y cómo enseñar, ¿ya? Ambos determinados por las bases curriculares y los planes de estudio que entrega el ministerio, el primero obligatorio para todas las instituciones y los segundos solo en caso de que los colegios carezcan de los mismos, pero ahí ya se genera una diferenciación, es decir, el Estado impone ciertos contenidos, pero también hay una serie de cuestiones que establecen los mismos establecimientos, y mantener relacionado evidentemente con conservar, con modificar o con transferir o incluso cerrar establecimientos, ¿no? En la actual Constitución se menciona que el límite de la libertad de enseñanza no es otro que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias políticas partidistas alguna, ¿no? Eso es lo que señala la actual Constitución. Y acá hay un principio que está vinculado, que tiene que ver con la libertad de los padres a escoger el establecimiento de sus hijos e hijas, ¿no? Este punto también tiene importantes referencias a nivel del derecho internacional, específicamente la Declaración de Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ella se pone el acento de que los padres pueden elegir la escuela
de sus hijos, pero circunscribiendo dicha elección al tipo de educación referida a las convicciones, a las que se ajusta la visión de cada familia. Entonces, el punto de la libertad de enseñanza, ¿por qué es tan interesante de discutir y en definitiva de revisar específicamente? Porque yo, como decía al comienzo, termina entendiéndose como libertad de empresa porque es cualquier actividad, incluida la educativa en Chile, tiene una legítima expresión también en este caso en el campo educativo como un emprendimiento, y por lo tanto esta libertad de enseñanza es una expresión sectorial del derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Y aquí me voy a ir específicamente a lo que tiene que ver con el derecho a la educación, porque el Estado, más que asegurar el derecho a la educación, asegura el derecho a educar, procurando entonces que los padres tengan alternativas para elegir. Y la garantía del derecho a la educación se asegura con la libertad del destinatario. Entonces esto impacta en el contenido del derecho a la educación, transformando su contenido de prestación en uno de libertad. Entonces está íntimamente vinculado el cómo entendemos el derecho a la educación respecto de cómo se entiende esta libertad de enseñanza y el rol que juegan, por lo tanto, los privados en este marco. El proceso, además, y yo lo mencionaba antes respecto a la jibarización de la educación pública, el proceso de municipalización descentralizó y privatizó, favoreció la incorporación del sector privado como oferente. Se crearon además corporaciones municipales, administraciones delegadas de los liceos fiscales, se crearon también concesiones de administración y por lo tanto el ministerio como organismo central perdió una serie de atribuciones y eso determinó también un deterioro de la matrícula y de la gestión administrativa, pedagógica y también financiera. Entonces hay ahí una serie de elementos históricos vinculados también a este cambio constitucional del 80 que nos hacen ver, por un lado, cómo la educación pública se jibariza, cómo con esta expresión de libertad de enseñanza se da también prioridad a la oferta privada y se genera esta libertad de emprendimiento que muchas veces, y en la historia más reciente, se ha traducido en que los dueños de los establecimientos, cuando el Estado, por ejemplo, decide que las estudiantes embarazadas no pueden ser expulsadas y tienen que recibir los contenidos en los establecimientos, entonces el mundo privado salta y dice que no está de acuerdo y eso afecta a los proyectos educativos. Hace poco nosotros en el Congreso veíamos educación sexual. También este mundo dice como, ¿por qué nos van a imponer esos contenidos? Entonces generalmente se producen discusiones de cuál es el límite de esa libertad de enseñanza, y en verdad es una, como dice la misma Constitución, los límites son la moral, la seguridad nacional, entonces como ustedes podrán ver bastante generales. Yo creo que esos dos temas, poner en el centro la educación pública y evidentemente alterar el cómo se entiende la libertad de enseñanza en el caso chileno, son materias constitucionales bien relevantes y que evidentemente van a tener impacto en cómo se organiza el sistema educativo. Tenemos más de 40 años, casi 50 años de este mismo sistema, por lo tanto no es un cambio fácil el que hay que hacer, pero yo veo con bastante esperanza la posibilidad de que esta discusión se abra. Eso, Patricia. Gracias, Camila. En esa primera aproximación, ¿verdad?, de lo que tú miras como elementos centrales en esta regulación del derecho a la educación y por tanto también como ves hoy día la mirada actual. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat. En segundo lugar, vamos a escuchar a José Miguel Salazar. El doctor Salazar, ¿verdad?, miembro de la comisión de expertos en de regulación de aranceles, me corrige si está mal el nombre, o de aranceles regulados, creo que es el nombre correcto, y
también fue ex vicerrector académico de nuestra universidad, por lo tanto también tiene una vasta experiencia en esta materia y eh, te invitamos, José Miguel, a que compartas con nosotros esa mirada. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Creo que es una conversación muy importante. Y a continuación voy a presentar unas láminas con ustedes. Yo no sé si se ven bien. ¿Se ve la lámina completa? No las escucho. Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. ¿Y la lámina se ve bien? La vemos bien, y la vemos bien también. Muchísimas gracias, Patricia. En los minutos que siguen, yo voy a tratar un poco de circunscribir la conversación a lo que se refiere a educación superior, tratando de ir viendo qué espacio tenemos para el cambio. Las conversaciones en Chile son generalmente normativas, es decir, como bien escuchábamos a la diputada, recién vemos que hay una conversación instalada acerca del texto de la conversación. Yo quisiera tratar de contribuir un poquito al diálogo con algunos elementos diferentes, pensando que hay mucho que va a ser determinado por nuestras prácticas, por la realidad que hemos recorrido, y por lo tanto la conversación creo que, no, sin perjuicio de que siempre tiene un carácter ideológico muy marcado, es importante tener claro que construir esos objetivos de largo plazo supone hacerse cargo de una ruta y hacerse cargo de algunas cosas y consideraciones que tenemos hoy arriba de la mesa. Por lo tanto, yo diría que si uno quiere ver las posibilidades de conversación, es súper importante tener presente tres cosas, por lo pronto. Uno, que esa discusión de hacia dónde uno quiere llegar está definida por el marco institucional que adopta. Y la pregunta entonces, ¿la Constitución solo se va a referir al derecho a la educación o también va a tener una conversación acerca del marco institucional que lo configura? La diputada nos hacía presente varias cosas relacionadas precisamente con el marco institucional y yo creo que es un aspecto central en la conversación. Por otra parte, hemos llegado aquí después de caminar una cierta ruta. Y yo creo que es importante ver qué resultados esa ruta nos están entregando hoy día, como en el escenario donde la educación superior chilena se desarrolla. Y finalmente creo que es importante mirar las cosas un poquitito en comparado, ver qué ha pasado en otras partes y cuán único o singular tiene Chile respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo. Y a continuación yo quiero compartir fundamentalmente información estadística sobre estas cosas con todos ustedes. La mayoría de los gráficos que voy a presentar son gráficos complejos que podremos describir a lo mejor en las preguntas si hay necesidades de entender bien lo que cada gráfico quiere decir. Yo solamente los voy a usar como unas instantáneas que nos reflejan un poco situaciones que vale la pena mirar para entender no solo en términos de lo que uno quiere hacer, sino que las posibilidades de realización que nos ofrece el escenario actual en que estamos instalados hoy día en Chile. Entonces, la primera cosa que quiero compartir con ustedes es algo que nos pasó un poquitito de súbito en la educación superior, que es que nos encontramos en un sistema en régimen. La educación superior chilena, en lo que se refiere a su matrícula, y aquí está la matrícula de primer año y la matrícula total de pregrado, está estancada hace unos 5 años. Y si uno mira la matrícula nueva, que nos permite proyectar en el gráfico de la derecha, uno ve que está decreciendo más o menos rápido. Lo que ha permitido que en el gráfico de la izquierda la matrícula total se mantenga es que había una mayor retención a propósito de lo que ha pasado en el último tiempo. La gente ha permanecido más en el sector, pero en general la matrícula nueva está decayendo. Y si uno además eso lo asocia a qué está pasando con la titulación, uno ve que la titulación está cayendo también. Estamos graduando menos personas que hace 3 o 4 años y es probable que eso se siga manteniendo en el tiempo. Tenemos una situación entonces de un sistema que fue pensado, si ustedes lo piensan bien, la educación superior chilena siempre estuvo en crecimiento y en los últimos 15 años estuvo en una explosión de crecimiento. Bueno, llegó un punto que ese crecimiento ya parece que no fuera tan fácil. Y la pregunta es, ya que nos encontramos en un escenario donde la matrícula está o en un crecimiento plano o en un declive en algunas áreas, ¿cómo enfrentamos ese escenario? ¿Cómo lo enfrentamos desde el punto de vista de la política pública? ¿Cómo lo enfrentamos desde el punto de vista de las instituciones? Ahí tenemos algunas preguntas sobre las cuales reflexionar, creo yo. Adicionalmente, cuando uno mira la composición de la matrícula etaria, en términos etarios, y estas son básicamente estadísticas que vienen de la CASEN, particularmente de la CASEN hasta la 2017, uno se da cuenta de que hay un elemento súper importante, que es constitutivo de la educación superior chilena, pero que lo miramos muy poquito, y que dice relación con
cuántas personas están en la edad de estudiar en educación superior haciéndolo y cuántas personas son mayores a las que están estudiando en educación superior respecto a lo que se llama la cohorte 18-24 años. Y uno se da cuenta en ese escenario de que más o menos el 50% de la matrícula son adultos. Y que mucho de lo que ha pasado en el sector ha sido una forma de capacitación y de mejoramiento de las credenciales de las personas en el mundo del trabajo mientras trabajan. Y que eso nos habla de un escenario que pocas veces se advierte en nuestra conversación, pero hay un importante componente de educación de adultos en nuestra educación superior y a lo mejor deberíamos darle una vuelta particularmente a ese punto, porque si ustedes vieran las discusiones que Chile ha tenido sobre este aspecto, en el año 90, cuando se instala la Comisión Brunner para ver cómo se va a deshacer la reforma del año 80 a que se refería la diputada, nos enfrentamos con un escenario donde la gente dijo, no vamos a crecer, la matrícula en Chile no puede crecer porque no hay más estudiantes. Estadísticamente se dijo, no hay más gente. Para toda la década de los 90, la matrícula iba a crecer, decía la Comisión Brunner, hasta un 30%. Y ustedes vieron que pasamos de 250.000 estudiantes a 1,5 millones en 20 años. ¿Qué pasó? Bueno, hay un componente muy importante de educación de adultos que nunca vimos. Por otra parte, a pesar de que la matrícula está estancada, a pesar de que pareciera que no estamos creciendo, la verdad que lo que nos indica la gráfica de la izquierda, y no voy a entrar en detalles, pero insisto que hay que verla con detalle, es que la capacidad de la gente de meterse en el mundo del trabajo con las credenciales que tiene, en Chile tienen unas características bien marcadas. Porque si ustedes fijan en la izquierda, en el gráfico que está arriba, a la gente que solo tiene educación básica, ¿cuánto se le paga extra por tener educación básica? Es muy poco comparado con el resto de los países de la OECD. Es uno de los países donde menos se reconoce el valor de la educación básica. Pero en el mismo gráfico abajo, cuando uno mira el valor de la educación superior, uno se da cuenta que Chile es uno de los países donde es más importante para definir los ingresos de las personas en toda la OECD. Hay solo 2 países, Luxemburgo y Estados Unidos, donde es un poquitito mayor que en Chile. En todo el resto del mundo no es así. Y eso pasa, y eso tiene que ver con el gráfico de la derecha, porque la educación superior nivela competencias. No es que solamente se pague por el título de la gente en el mundo del trabajo, sino porque la gente adquiere más capacidades, por ejemplo, en la prueba PIAC, mayores capacidades de lectura y escritura que la que trae la gente en el mundo de la escuela. Y la diferencia que se produce, y eso te refieres a este gráfico, la diferencia que se produce entre Chile con la OECD va minorándose, va disminuyendo en la medida que la gente continúa estudios. Por lo tanto, quienes pasan por la educación superior tienen una posibilidad de ir mejorando su capacidad de desempeño laboral, que es significativa, y por eso quizás en Chile es tan importante lo que pasa con la capacidad que tiene la educación superior de promover a las personas en la medida que se gradúan hacia un estatus social de clase media. No obstante, hemos tenido una situación bien singular en Chile respecto a otros países, particularmente en los últimos años. Todos estos gráficos vienen de Education at Glance de la OECD, es una compilación que se publicó durante el año pasado. Y si ustedes miran a la izquierda, en el gráfico superior, dice que a la hora de cuánto invierte Chile como porcentaje del PIB en educación escolar, ustedes van a darse cuenta, por eso está el círculo en Chile, estamos en el promedio de la OECD, no tenemos ninguna diferencia. Si uno mira la educación escolar, Chile es un país estándar de la OECD en cuanto gasta de su Producto Interno Bruto en educación superior. Pero cuando uno hace el zoom in y mira en el mismo gráfico abajo, ¿cuánto gasta Chile en educación superior? Resulta que Chile es el país que más gasta en la educación superior en toda la OECD. Y que ese gasto es fundamentalmente privado. Es fundamentalmente privado. Y al mismo tiempo pueden verlo, y eso es muy, muy interesante, a la izquierda, perdón, a la derecha, que Chile es el país que más invirtió de toda la OECD por lejos entre los años 2012 y 2017 en educación superior. Chile es el país que más invierte dinero público en la educación superior de toda la OECD, en un periodo además en que la OECD disminuyó la inversión en la educación superior en el promedio de los países. Por lo tanto, nuestra situación es sumamente excepcional. Chile invierte mucho, insisto, es el país que más invierte en el mundo. Hay un componente de inversión privada súper sustantiva, pero luego la inversión pública ha estado creciendo muy galopantemente en el último tiempo, y eso se refleja en este gasto fiscal nuevo y este nivel de inversión que no se ve en el resto de los países de ninguna manera. No obstante eso, es llamativo que cuando uno mira cuánto cuesta la educación superior en Chile,
es una educación superior particularmente cara. En el gráfico de la izquierda, donde está de nuevo marcado Chile, ustedes ven en un circulito verde claro en el centro. Ese es el promedio de costos de los aranceles de pregrado. Y si ustedes lo comparan, solo Inglaterra y el Reino Unido, como porcentaje del PIB, tienen unos aranceles más caros que Chile. Los aranceles que tiene Chile en la educación superior son lejos de los más caros de todo el mundo en nivel medio de desarrollo y claramente muy superiores al resto a toda la base. Y esto, y por favor vean en el gráfico de la derecha, esto ocurre de manera más o menos igual en todas las instituciones. No es que unas instituciones cobren muchísimo más que otras por tipo, privadas, públicas o subsidiadas, sino que todas las instituciones cobran más o menos lo mismo, lo que nos coloca en un escenario bien singular en el plano comparado. Y como ustedes se podrán imaginar, a propósito de esta inversión inmensa que ha significado la gratuidad, en un contexto donde el costo de la educación superior en Chile, mirado en una mirada comparativa, es muy, muy alto, implica precisamente que estamos en un nivel de inversión pública creciente. Estamos llegando, ustedes ven en esta gráfica, creo que es interesante porque habla cómo ha evolucionado la educación, la inversión en educación superior en Chile entre 1970 y prácticamente el año 2017. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos básicamente un pic en el año, a propósito de las reformas del presidente Allende, se masificó significativamente la educación superior en Chile y los niveles de inversión pública en educación superior fueron altísimos. Posterior a eso, decayó muy significativamente para solo empezar a expandirse luego en la creación del crédito con aval del Estado y posteriormente la gratuidad. Estamos llegando a los mismos niveles de financiamiento, nos vamos acercando a esa dirección que teníamos en esa época. Quizás ahora se van a morigerar porque la matrícula no está creciendo, pero habla de un escenario particularmente singular. Y si uno da vuelta a la lámina y quiere ver cómo se distribuye ese gasto se distribuye sustantivamente en financiar a la demanda. Todo dinero de la educación superior está puesto en financiar estudiantes a través de vouchers por el gobierno. Y el aporte a las instituciones que sustentan su desarrollo en el tiempo, la línea roja que ustedes ven abajo, está bastante deprimido. Ha crecido, ha habido unos aportes durante los últimos años especialmente, pero ustedes notan que el nivel de inversión pública en las instituciones es baja y en los estudiantes es muy alta. Pero al mismo tiempo, estamos en un escenario donde eso puede empezar a moverse en otra dirección. Y la pregunta es, ¿hacia dónde esto podría seguir avanzando en el tiempo que viene? Son preguntas que creo que vale la pena hacerse cuando uno quiere trabajar en esta dirección. Y una última lámina, solamente para motivar la conversación, con un grupo de académicos y colegas desarrollamos hace poco un documento de política con miras a poner énfasis hacia dónde deberíamos movernos y por supuesto ahí surge como una de las primeras prioridades volver a discutir el marco institucional, volver a pensarlo, pero no solo eso. Dado que esta situación tan singular que tiene el país en el desarrollo de la educación superior nos llama a pensar de nuevo si el marco que tenemos diseñado funciona en un escenario de estabilidad. Nos habla la pregunta acerca de qué pasa con el financiamiento y cuán sostenible es ese financiamiento que hemos desarrollado. Y al mismo tiempo nos abre la pregunta de, bueno, ¿qué rol cumple el sector estatal? Como decía la diputada. Creo que aquí tenemos preguntas importantes que a lo mejor podemos volver a discutir ahora las preguntas, pero ciertamente estamos en un escenario particularmente singular y creo que tenemos que hacernos cargo de todas esas singularidades hacia donde nos han llevado, porque existe aquí una suerte de ironía muy, muy interesante. Mucho se habla siempre en Chile y en las discusiones de política se dice, bueno, ¿dónde están los países nórdicos? ¿Dónde está Australia y Nueva Zelanda? ¿Cómo podemos compararnos con distintos referentes? Y cada una de las decisiones que vamos tomando se supone que están mirando hacia dónde queremos ir, a quién queremos imitar. Pero mientras más hacemos eso, más únicos y excepcionales somos. Entonces se produce una situación muy particular que yo creo que vale la pena discutir un poquitito más en detalle pensando qué queremos configurar como marco. Porque lo que pase con la educación superior va a estar definida por todo este conjunto de circunstancias que configuran el escenario de posibilidades y sobre las cuales creo que tenemos que pensar de manera bien significativa en el tiempo presente. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad y yo entonces paro mi presentación en este punto. Muchas gracias, José Miguel. Interesante, pues nos dejaste hartas preguntas ahí, o por lo menos a mí muchas interrogantes de hacia dónde vamos. En tercer lugar, tenemos a Basti Martínez,
ella es nuestra presidenta, ¿verdad?, del Centro de Alumnos. Nos pareció muy interesante tener también esta visión desde nuestros estudiantes, desde quienes están percibiendo este servicio y cómo ven ellos también el futuro, la regulación de este derecho en nuestra Constitución. Basti, la dejo a usted ahora. Bueno, muchas gracias, profesora. En primer lugar, buenas noches a todos. Quería agradecerle especialmente a usted la invitación y la organización al Departamento de Ciencia General del Derecho por hacerme partícipe de esta actividad tan importante de reflexión y aprendizaje para mí también, en el contexto particular que estamos viviendo, porque la educación es un punto clave, pienso yo, que no solo para el debate constituyente actual, sino que para algo un poco más ambicioso, que es precisamente para aspirar a un tipo de sociedad más igualitaria, más justa y también para formar ciudadanos más participativos. Para comenzar así de manera muy introductoria, pienso que siempre que hacemos estos diálogos o estas reflexiones para una nueva constitución, es difícil separarse del texto constitucional vigente, sobre todo cuando se trata de una materia que ya está más o menos regulada. Y sabemos que lo que dice la Constitución de 1980 es muy deficitaria en esta materia, es muy deficitaria en la regulación que hace de los derechos fundamentales en general, pero sin embargo nosotros lo usamos siempre como punto de partida, tanto en cabildos o encuentros más ciudadanos, como en estos conversatorios más académicos. Y remitiéndonos a eso, yo quería mencionar una primera crítica que se hace, que la diputada también la mencionó, pero la había puesto aquí yo para efectos de mi introducción, que me parece importante, y es que el texto constitucional señala que son los padres los que tienen el derecho preferente y el deber de educar a los hijos, y a renglón seguido se señala que corresponderá al Estado otorgar la protección ante el ejercicio de ese derecho, que como ustedes ya saben o intuirán, significa que el derecho y la responsabilidad consecuentemente es de los padres, y por tanto aquellos padres que tienen o aquellas familias que tienen una mayor capacidad adquisitiva pueden optar a una educación quizás con altos estándares de calidad integral, mientras que los que no los tienen quedan relegados a un sistema educativo que es muchas veces deficiente, y si trata de no serlo se encuentra con esta limitación de que tiene escasos recursos para desarrollarse. En el fondo, la lógica que hay aquí es que el derecho y el deber que este derecho conlleva se fija en los padres, en la familia, y el Estado lo que tendría sería más o menos un deber de abstención, de inhibirse de perturbar ese derecho, o de protección en el caso de que sean terceros los que estén interviniendo, pero no se le atribuye un rol protagónico en cuanto a quedar obligado. Y aquí está muy presente la lógica de la subsidiariedad que tiene nuestra Constitución, y que pienso también firmemente que debemos abandonar. Esta queda muy presente en la regulación que se hace de los derechos sociales como porque se pone la centralidad en la empresa privada más que en el Estado docente. Entonces, en ese escenario, el derecho a la libre iniciativa económica aparece por sobre el derecho a la educación como tal, y esto queda más claro todavía cuando estudiamos la acción de protección y vemos el catálogo de derechos que son recurribles, que están casi todos. Evidentemente la libre iniciativa económica y la libertad de enseñanza que mencionaba la diputada están protegidos ante posibles perturbaciones o amenazas de terceros, pero no así con el derecho a la educación, que está antojadizamente excluido, y por tanto ese y otros derechos sociales terminan siendo letra muerta, meras declaraciones de principio. Y si bien yo estoy consciente de que en el ámbito académico hay un gran debate acerca de si la justiciabilidad es en realidad la vía adecuada para lograr una adecuada garantía de los derechos sociales, sí pienso que aquí se abre una reflexión importante que es algo que está todavía muy presente y que hay que abandonar también, que es esto de concebir a algunos derechos como meras expectativas sociales deseables. Siguiendo un poco con la reflexión de lo que dice la Constitución, ya voy a hablar de otro tema que me atañe más a mí, que es precisamente por lo que la profesora me invitó. Yo creo que son las posturas de los estudiantes, pero lo último que quiero decir sobre esto es que la Constitución habla del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza por otra, pero he visto que hay algunos académicos constitucionalistas principalmente que han estudiado el tema y que han dicho que hay que abandonar esta distinción entre la educación como un derecho prestacional y la libertad de enseñanza como un derecho de inhibición, y empezar más bien a hablar de derechos educacionales como derechos humanos fundamentales con un contenido
múltiple e integral y que va a tener como titulares tanto a los académicos, quienes van a estar especialmente interesados en poder hacer uso de lo que llamamos libertad de cátedra, para que en sus clases exista precisamente eso, debate, proposiciones críticas, ideas innovadoras o que van a contracorriente incluso, y que todo ello se pueda realizar con completa libertad, pero que el centro esté puesto en el educando, en los estudiantes, en los alumnos, quienes van a ser los receptores y la persona principal de este derecho. Entender entonces el derecho a la educación como un entramado complejo y reconocer que estos derechos forman parte de un sistema es parte importante para lograr una regulación integral de él y no estar dividiendo entre libertad de enseñanza por un lado y el derecho a la educación por otro. Es una perspectiva que escuché por ahí y me pareció interesante. Pero como esta actividad es de reflexión para la futura Constitución, creo que hay que repensar y replantearnos más profundamente lo que conocemos hasta ahora y avanzar hacia una perspectiva de una educación transformadora y con enfoque social. El derecho a la educación sabemos que está ligado inseparablemente a algunos factores de carácter social, cultural, económicos, y las demandas estudiantiles que surgieron por allá por el 2011 y que aunque el movimiento estudiantil parece tener menos fuerza que en ese entonces, siguen completamente vigentes, se centran también en ello, en esos factores. Y eso queda de manifiesto en lo que se pide en términos generales, que es el fin al lucro, la gratuidad y la calidad. Hace unos 10 años la CONFECH decía que ellos esperaban que en materia de educación hubiera una propuesta que tuviera que ver con fortalecer el rol del Estado, que se inviertan más recursos, que se asegure calidad, una educación para todos y poder avanzar en temas como acceso y democratización. Y pienso que estamos en el momento preciso en que tenemos que levantar esas consignas con todavía más fuerza. Como yo les mencioné hace un ratito, yo a esta actividad no vengo invitada como una experta porque claramente no lo soy, vengo como una representante estudiantil y me parece que lo que más podría aportar es precisamente en eso, en ver qué es lo que se está hablando en el estamento estudiantil acerca del derecho a la educación y cuáles son las perspectivas que han surgido desde ahí. Y justamente hace unas pocas semanas, como centros de estudiantes de todas las carreras de la universidad, se nos pidió que votáramos un petitorio de la CONFECH con diferentes demandas en materia de educación y que podríamos decir que son más o menos representativas de los estudiantes, de los deseos y las expectativas de los estudiantes a nivel nacional. Al menos nosotros en Derecho aprobamos el petitorio con unanimidad en asamblea y como sabemos que esos petitorios de repente son medios extensos e incluyen otras cosas que quizás no tienen que ver tanto con la materia, me voy a centrar solo en 3 aspectos que considero importantes. El primero de estos es avanzar hacia una gratuidad universal. Hoy por hoy, en el año 2021, solo el 39% del total del estudiantado matriculado en instituciones de educación superior cuenta con el beneficio de la gratuidad, y con esto volvemos nuevamente a las demandas del 2011, en donde se pide fortalecer el rol del Estado, quien debe ser el responsable del financiamiento de la educación, entendiéndola no como un gasto, sino como una inversión social. Y siempre bajo la lógica de que es el derecho, de que es un derecho y por tanto el acceso y la posibilidad real de mantenerse dentro del sistema educativo debe estar garantizado para todos, inclusive para aquellas personas que sí cuentan con los medios para costearse una carrera universitaria. Siguiendo con la lógica de que también debería ser parte del derecho a la educación, el derecho de mantenerse en el sistema educativo, aparece una segunda propuesta, que es una de las medidas que se proponen desde la CONFECH, que es extender la gratuidad por un límite de 2 años por sobre la duración formal de la carrera. Sabemos que es una medida más o menos controversial porque mucho se dice de que hay que incentivar a los estudiantes a que terminen su carrera dentro del tiempo que corresponde, pero esto choca con una realidad, y es que hay un informe de la OECD que establece que solo el 16% de los estudiantes que ingresan a la universidad egresa dentro del tiempo de duración formal de la carrera en Chile. Este informe es más o menos del año 2017, y si bien las cifras pueden haber cambiado y puede haber un aumento en el sentido de que hoy por hoy más estudiantes egresan dentro del tiempo que corresponde, el 16% es una cifra tremendamente preocupante. De hecho, es la cifra más baja de los 23 países que tienen este dato disponible, lo que implica que algunos de los primeros estudiantes que pudieron ingresar a la educación superior ya con gratuidad, hoy por hoy están con una deuda importante. Bueno, viendo algunas carreras, porque claro, los porcentajes muchas veces
no dan cuenta de la realidad como de cada carrera en específico, pero muchas ingenierías tienen una duración formal por sobre los 17 semestres. Derecho, en los últimos datos de un informe del Servicio de Información de Educación Superior, que es de octubre de 2018, tenía una duración de 16,9 semestres, y esto manifiesta igual un poco esa necesidad que surge, porque significa que en estas carreras en concreto, un estudiante que tarda el promedio termina pagando la mitad o un poco más de la duración real de la carrera. Entonces, en ese sentido, pensamos que se tiene que generar un colchón para esos casos en donde hay retrasos, porque de lo contrario, si el estudiante abandona, el Estado también pierde la inversión que ya había realizado en gratuidad. Y ya para ir terminando, un tercer aspecto que creo importante tiene que ver, pienso yo, con una construcción que se ha hecho de los derechos sociales como derechos costosos para el Estado, que aunque en realidad eso puede ser relativizado, porque en el fondo hay muchos derechos que son muy costosos. Eso aprendí en mis clases de constitucional, y que en verdad los derechos por los que se opta son opciones políticas. Bueno, esa era una idea más bien introductoria para decir que siempre en esta materia el tema del financiamiento ha estado muy presente, y en este punto la consigna que se ha levantado desde el movimiento estudiantil es que debemos pasar a entender el financiamiento desde una inversión privada e individual, a entenderlo como una necesidad de inversión social y por tanto una responsabilidad colectiva, lo que nos llevaría a establecer una mayor carga tributaria para los individuos de altas rentas y para las grandes empresas. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Basti. Muy interesante tener como tu visión. Te invitamos precisamente en esa mirada desde el colectivo, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. No sé, creo que todavía no tenemos preguntas, pero me surgieron algunas cuestiones que me parece interesante a lo mejor que podamos mirar. Respecto de, voy a partir al revés ahora, voy a partir aprovechando a Basti, porque tú señalabas en algún minuto el tema de la calidad, no solamente asegurar acceso, sino que dejar mejores tal vez posibilidades de aprendizaje. Entonces, en mi pregunta, desde la perspectiva también estudiantil, ¿cómo miran ustedes este mejoramiento en la calidad? Porque sabemos que la cobertura Chile ha avanzado, pero entiendo, y cuando se habla esto de educación gratuita y de calidad, ¿a qué elementos miran ustedes en esa visión o en esa petición? No la vi en lo específico, pero sé que está por ahí en algunos petitorios. Sí, es una interesante pregunta, y yo creo que mucho cuando se habla como de la distinción en la calidad, porque hoy en día con la gratuidad parcial que tenemos, creo que eso de las demandas por la calidad, en el fondo de que hay estudiantes que pueden estudiar en la educación superior en instituciones de alta calidad, creo que está más o menos resuelto, pero lo que sí, o sea, no resuelto, perdón la expresión, pero creo que ahí la cancha está más pareja, pero muchas veces si miramos la enseñanza media o la enseñanza básica, en los primeros niveles creo que la calidad de la educación privada y la educación pública se diferencia muchísimo, salvo contadas excepciones. Entonces se va generando, podría decirse, una brecha desde la niñez, que implica que los estudiantes llegan también a la universidad con muchos vacíos y con cuestiones que a veces son difíciles de subsanar. Yo sé que en nuestra universidad se ha tratado de implementar ciertos programas como de integración y de adaptación a la vida universitaria para que los estudiantes que vienen con estas deficiencias puedan mejorar en esos aspectos, pero todavía falta mucho que corregir, pienso yo, desde los primeros niveles, desde la enseñanza básica y desde la enseñanza media, para que así en la educación superior, que sabemos que en algunas instituciones públicas o que están sujetas a la gratuidad sí es más o menos de calidad,
pueda desaprovecharse de la manera correcta. No sé si era esa su pregunta, porque Sí, no no, hablé sí. mucho de la calidad, pero no hablé mucho de la calidad en mi exposición, sino que esa es una consigna que está siempre, siempre presente, pero así la veo yo también, Sí. como un problema más profundo y que hay que corregir del sistema educativo en sí, y no solo en el nivel de la educación superior. No, perfecto, sí. Digamos, claro, lo que pasa es que quería eso, que entráramos a esto, que no sean consignas, sino que tengamos cuál es el valor. Creo que vamos a ir construyendo esta nueva constitución en la medida en que no estemos bajo consignas, sino que sobre contenidos concretos y mucho más compartido por todos. Para José Miguel tenía también una mirada, tú hablabas ahí en un gráfico, me pareció muy interesante acerca de esto de cómo aumentaba la edad en las personas, ¿verdad? Donde iban adquiriendo educación. Entonces, ¿te imaginas o puedes eh, concebir, digamos, cómo se podría en regular o mirar en esta nueva constitución una forma de asegurar que podamos, en el fondo, estudiar o adquirir conocimiento durante todos los momentos de la vida? Yo sé que esto obviamente está más desarrollado en otros lugares que en Chile, donde de repente se ponen tiempos, se ponen años en los cuales se asegura la educación, pero me gustaría ir tu opinión. Yo creo que es esencial que avancemos en esa dirección. Es decir, es muy difícil pensar que, por lo mismo que veíamos, ¿cierto? Acuérdense el gráfico que yo presentaba sobre el PIAC. En la medida que se alarga la experiencia educacional, ha habido en la práctica una cierta lógica de cómo transferir exigencias formativas y formación al nivel superior cuando no se puede resolver el problema previo. Lo vimos en el paso de la educación básica a la media y de la media a la superior. Hay cosas como que se van diciendo, no se preocupen, la carga la podemos nivelar más adelante y por lo tanto eso implica que es la formación final donde esto se resuelve. Pero claramente hay un tema de que las personas tienen que acceder a la educación. La educación no solamente... No creo que sea bueno mirarla exclusivamente desde el punto de vista de cuánto movimiento económico produce y cuánto desarrollo la educación genera de esa forma, sino que más bien cuánto produce una comunidad distinta y personas distintas. Y creo que ese proceso de transformación transformativo es muy, muy importante tenerlo a vista y de repente lo perdemos. Porque para que alguien se eduque, no es solo que se siente en una sala y lo llenan de contenidos, es una afección activa de transformación. Y eso pasa en distintas etapas de la vida de distintas maneras. Es cierto, además de que creo que es importante pensar que eso puede desarrollarse y creo que tiene que pensarse. Yo les mostraba que el nivel de cobertura que tenemos es altísimo, pero si ustedes lo miran con cuidado, significa que un 40% de la población todavía está fuera de la educación superior. Y los niveles de régimen que el sistema tiene no nos van a permitir movernos hacia esa dirección. Y siempre va a quedar más o menos un 45% de la población sin acceso a la educación superior. Eso significa, por lo pronto, y por eso creo que la conversación hay que tener mucho cuidado en cómo organizarla. Si escuchábamos bien las presentaciones previas, nos decían, hay que avanzar a mayor gratuidad. Y resulta que los niveles de financiamiento que estamos teniendo están cerca de los máximos históricos y están muy fuera del marco del resto de los países con que nos miramos. Entonces, para poder hacerlo, necesitamos meterle muchísima más plata al sistema. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos para que esta posibilidad de la formación a lo largo de la vida y la posibilidad de la transformación a través de la educación ocurra? Bueno, tienen que salir de alguna parte. Y en un escenario además de crisis económica, de pandemia como enfrentamos y que muchos países van a enfrentar por la próxima década, esto no va a ser un problema de 2 o 3 años, va a ser un problema de 1 o 2 décadas que vamos a tener que enfrentar. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. Y en esa lógica yo apostaría que hay que pensar que de verdad los graduados a la educación superior son los que tienen que construir fundamentalmente a la educación superior de la gente, de las generaciones futuras. Eso implica que los graduados de la educación superior deberíamos pagar un impuesto a los graduados, que permita financiar el desarrollo del sector con independencia de lo que ocurre en la formación interna y cuánta plata tiene el Estado para aportar a esto, desde otras fuentes de recursos, de fuentes generales, porque estamos en un desafío muy significativo. Esto es una movilización de recursos gigantesca. Y si no somos las personas las que contribuimos a eso, no va a pasar simplemente. Porque además, insisto,
ese 40% o 45% que no lleguen a educación superior, no solo llega por falta de interés, sino que porque la gratuidad y todos los regímenes de financiamiento financian el costo de la educación superior. Pero ¿qué pasa con el costo alternativo? ¿Qué pasa con las personas que tienen que alimentar a su familia? Estudiantes que salen de 18 años, que tienen que apoyar a sus hermanos y familia. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es el costo alternativo? Cuando uno trae a un estudiante vulnerable a la educación superior, básicamente le está quitando a esa familia la posibilidad de tener ingresos mayores. Por lo tanto, si uno quiere incorporar a esta gente a la educación superior, tiene que entregarles recursos para vivir también. Y en consecuencia la idea de que tenemos que apoyar a los estudiantes no solo en cubrir el costo, sino que apoyar el costo alternativo de tener que trabajar y apoyar a sus familias es un tema gigantesco. Por lo tanto, la pregunta sobre la plata es muy, muy importante para hacerlo viable y por lo tanto hay que ir pensando soluciones. Y en esa lógica, desde mi punto de vista, al menos la perspectiva de un impuesto a los graduados es crítica, porque eso nos permite, si efectivamente logramos destrabarlo y construir las condiciones para hacerlo razonable y viable, a continuación pensar que la educación a lo largo de la vida es posible. Pensar que tenemos opciones de distintas posibilidades formativas, que la gente puede entrar y salir de la educación superior muchas veces, y creo que eso es muy importante de proyectar. Pero si no generamos un marco institucional que lo permita, de verdad va a ser difícil que avancemos en esa dirección. Estamos en un punto donde la lógica del financiamiento público ya está en tensión en la educación superior. Es muy probable que para el próximo año la ley de presupuesto conlleve ya restricciones sumamente importantes de financiamiento sectorial. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Y creo que vamos a tener que, al minuto de pensar el derecho a la educación superior y en el marco del derecho a la educación, vamos a tener que saber que esto necesita un marco institucional distinto que permita que ello ocurra. Y en ese diálogo a lo mejor deberíamos estar pensando cómo profundizar. Bueno, y me dejaste la pregunta para Camila y porque quiero que ella también nos cuente desde su visión en este marco institucional donde, verdad, la mirada casi general es tal vez reconocer o priorizar una educación pública. ¿Cómo miras la diputada el tema del financiamiento en ese marco de lo público? Sí, bueno, es un gran tema y bien complejo a la vez, porque, bueno, no funciona exactamente igual en cada una de las partes del sistema educativo, pero principalmente si tuviésemos que ver una característica común de todo el marco es que se subsidia la demanda, ¿no? Entonces, asociado a un estudiante, hay ciertos montos que se asignan por estudiante y que luego llegan a las instituciones. Eso para las instituciones es una complicación, porque las instituciones entre en sí compiten por estudiante, y cuando no tienen suficientes estudiantes o cuando realizan labores más complejas que... a ver, no lo quiero poner como más compleja, pero cuando no solo realizan labores de docencia, sino también otras muy importantes como la investigación o como la extensión, esos ingresos recibidos por estudiantes no son suficientes, ¿ya? Eso en el caso de educación superior, y en el caso de educación escolar también tenemos el sistema de subvenciones todavía más complejo porque hay distintas subvenciones, una que es regular, ¿ya? Que es por cada estudiante, pero también subvenciones para cierta población, estudiantes prioritarios o preferentes, la subvención escolar preferencial, subvenciones asociadas a los programas de integración, a una serie de subvenciones que en definitiva, pero todas asociadas al estudiante, ¿no? Esa es una característica importante del sistema de financiamiento y que atraviesa, digamos, a excepción de la educación inicial en el caso de Junji, todo lo demás, todo el otro sistema, incluyó los jardines vía transferencia de fondos, tiene un nombre horrible porque de hecho se llaman como el financiamiento los determina. Todo el sistema, como decía, excluyendo a Junji, funciona en esta misma dinámica, ¿no? Y eso implica hartas complicaciones para que las instituciones se sostengan en el tiempo y por lo tanto que sean sustentables financieramente, ¿no? En el caso de las escuelas es bien dramático porque hay escuelas que por baja matrícula tienen que simplemente cerrar, ¿no? Pese a la importancia que podría, por ejemplo, tener una escuela en un lugar específicamente alejado, ¿no? Pero como se paga por estudiante,
y se paga un monto, o sea, un monto único en el caso de la subvención regular, se da ese tipo de situaciones. Yo creo que evidentemente si uno quiere fortalecer la educación pública específicamente no puede seguir teniendo un sistema de esas características. Y en el caso del financiamiento a la educación privada, mediante también el financiamiento de la demanda, la situación que tenemos es bien dura, porque de hecho José decía, la cantidad de recursos que invierte Chile en educación no son pocos, y gran parte de esos recursos, sobre todo en el caso de educación superior, van a instituciones privadas. En el caso de la gratuidad, la Universidad Autónoma, por ejemplo, es el caso paradigmático de una política pública que financia instituciones, o sea, financia en definitiva, y la mayor cantidad de plata va a parar a una institución privada, ¿ya? Yo les quiero recordar, quizás, no sé si lo recordarán o no, pero la ministra de ese entonces, la ex ministra del Piano, dijo que esta institución se había colado en la gratuidad, ¿ya? Que no tenían cómo excluirla. Yo no sé si recuerdan que hubo toda una discusión con el Tribunal Constitucional incluido, de qué instituciones se financiaban o no, porque en el caso de educación superior también tenemos un sistema donde están las universidades tradicionales, que no son todas de carácter estatal, y a raíz de eso, porque hay universidades privadas tradicionales, se generaba esta discriminación hacia estas otras instituciones que son privadas, pero creadas después del 80. Entonces finalmente se les terminó incluyendo. Y lo que tenemos hoy, yo creo que ha habido, de hecho, dos políticas estatales que han financiado y han logrado, de hecho, sostener el sistema de educación privado en el caso de educación superior, que son el crédito buen aval del Estado, donde hay un crecimiento significativo, de hecho, de la matrícula en instituciones privadas, y la gratuidad, que permiten efectivamente que estas instituciones subsistan. O sea, estas instituciones de carácter privado, si no fuera por los recursos que le llegan vía subvención, vía voucher, no podrían subsistir, ¿no? Porque lo hacen en definitiva con recursos del Estado. Entonces, yo creo que el tema de financiamiento es especialmente complejo, y evidentemente hay que tomar determinaciones que en cualquier caso, además de ser, o sea, incluso siendo progresivas, pueden ser bien complicadas. Yo quiero citar otra situación de educación superior, porque hasta hace 1 o 2 años el sistema estaba todavía más desregulado, y por ejemplo hoy se cierran instituciones de educación superior, y los cierres han sido muy duros para los estudiantes que estaban en esas casas de estudio. Tuvimos el cierre de la Universidad del Mar, sin ley, y en lo posterior la Universidad del Pacífico, la Universidad Iberoamericana, la ARCIS, instituciones que han cerrado ya teniendo una ley, pero donde las comunidades educativas enfrentan procesos bien difíciles de cierre, y donde quedan a la deriva estudiantes, pero también familias. Entonces, cuando nosotros hablamos de financiamiento, y tú sabes que mediante el financiamiento hay instituciones que pueden dejar de existir, por ejemplo, y que el dejar de existir tiene estas implicancias, obviamente tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que tener un plan de qué implica, en definitiva, hacer esos cambios en financiamiento y cuál es la solución que ofrece. La mayoría de estas instituciones, por ejemplo, no son selectivas, que es una diferencia con las instituciones, o al menos con un grupo de las instituciones del Estado que tienen una selectividad. De hecho todas tienen una selectividad mínima. Entonces, las definiciones en materia de financiamiento son complejas, pero yo creo que lo que hoy tenemos, especialmente en el sistema de educación superior, pero también en el sistema de educación escolar, es una especie de saco roto, donde el Estado efectivamente echa mucha plata, porque no es que el Estado no gaste, pero es que es la gráfica del Estado subsidiario, porque no es que el Estado sea pequeño, sino que el Estado pone es grande en términos de la plata de la cual dispone, pero la pone en las manos de los privados para que ejerzan estas funciones. Y nosotros sabemos que hacia atrás, obviamente, el lucro específicamente era pan de cada día, y hoy día de todas maneras hay ciertos resquicios que se siguen utilizando. Entonces, es un tema complejo, pero yo creo que es uno de los donde es necesario meterse, porque si tú no haces un cambio de financiamiento es muy difícil que pueda fortalecer, por ejemplo, la educación pública. O sea, esta equivalencia entre educación pública y educación privada siempre deja en una situación desmejorada la educación pública.
Ahora ahí mismo y ahora también para todos, porque José Miguel señalaba y uno conoce algunas experiencias en el ámbito internacional, ¿verdad? Donde estos impuestos, ¿verdad? O esta mirada hacer una carga impositiva para la educación, considerando efectivamente que cada uno de nosotros, una vez formados, podríamos retribuir, o sea, si a lo que uno quisiera o pudiera poner plata es para esto. Entonces, la posibilidad, ¿qué te parece eso, Camila, para ir cerrando? Yo sé que tenías que irte, pero te hago esa pregunta también, porque me quedó ahí en la vuelta de José Miguel. Sí, me tengo que ir efectivamente. Eh, Mira, yo creo que los cambios en educación en Chile todavía siguen siendo necesarios y están muy abiertos, porque uno puede negar que en los últimos años efectivamente se han hecho varias reformas y varios cambios y se han metido muchos recursos en educación. No es que hoy día se esté gastando menos que antes, pero yo creo que es necesario cambiar el enfoque que hemos tenido hasta ahora. Y por ejemplo, en el caso de las últimas reformas que se realizaron, cuando se hizo toda esta reforma del fin al lucro, al copago y la selección en el caso de educación escolar, muchos se preguntaban por qué no se había partido con la educación pública, o en el caso de la gratuidad, por qué no se partía con las universidades estatales. Entonces, yo creo que la discusión en general de educación ha tenido muchas complicaciones y yo mencionaba en la primera parte de la presentación que hay incentivos también perversos en el sistema, porque hoy la matrícula está mayoritariamente en el sector privado, entonces yo lo pienso incluso en el caso de los legisladores, ¿no? Porque tú tienes en definitiva muchas como personas que están vinculadas al mundo de la educación privada, no solo que uno pudiera decir tienen negocio de la educación privada, sino que hoy día hay un público sustantivo que asiste a esas instituciones y por lo tanto cualquier cambio, como decía, tiene que tener una planificación mayor, pero yo creo que es un tema abierto y que en la Constitución evidentemente se tienen que poner ciertas pistas de hacia dónde avanzar. Y yo personalmente creo que poner la educación pública en el centro es uno de los elementos relevantes. Me tengo que ir, les Sí, muchas agradezco. gracias a ti. Muchas gracias por la exposición y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eh, aprovechando, les aprovecho de contar que en el Facebook, Dani González dice: ese cambio de visión, entender la educación en clave de derechos, es el que esperaría en un proceso histórico. Les dan las gracias por las exposiciones y por las reflexiones. Pero para ir cerrando como ideas, me gustaría también mirar cómo Basti ve esto para seguir también la mirada del financiamiento, a ver cómo, para que sea un diálogo y sigamos dándole la mirada de todos. Me pareció interesante lo que plantea José Miguel sobre lo que los graduados paguen un impuesto para financiar la educación, pero en términos de viabilidad pienso después de cuánto tiempo, así en las carreras que tienen un campo laboral quizás copado y que los graduados no pueden trabajar luego en su área de expertise, que es algo que también pasa muchísimo en Chile. ¿Cómo funcionaría eso? Entonces, claro, siempre que me imagino el financiamiento pienso en las grandes empresas o en los porcentajes de gente más rica de este país, porque claro, es lo que más suena, pero los graduados me imagino gente común y corriente con su título universitario financiando a otros universitarios y no sé en realidad el impacto que eso podría tener o como en las personas de más escasos recursos, me imagino, que sí optaron por estudiar una carrera universitaria y tener un título y ejercer en ello. Quizás yo puedo contribuir sobre ese punto, Sí, porque creo que la sí. preocupación de Basti es muy legítima. Es decir, yo estudio en la universidad, trabajo en un área distinta y además tengo pocos ingresos
Imagínate que además soy padre soltero y tengo que mantener a mis hijos, es un problema severo. Pero ciertamente el diseño de un impuesto a los graduados tiene que asumir esas condiciones, y donde existe funciona un poquitito así. Significa que a los graduados se les cobra sobre un cierto nivel de renta en función de un escenario consolidado. Y eso se determina tributariamente, es decir, la pregunta, no van a pagar todos. Y en muchos países, por ejemplo, donde esto se ha discutido, la idea de que, por ejemplo, los profesionales de la educación, los profesores, o los que trabajan en el sistema de salud público, pudieran quedar excluidos precisamente por el rol que cumplen en esos campos. Por lo tanto, hay mucho que discutir en términos de cómo ir configurando una solución que permita ser aceptable para la sociedad. Pero lo que yo sí creo que es muy importante tener presente es, si vamos a pensar en derechos universales en materia de educación, y particularmente en educación superior, creo que es muy, muy importante que a partir del escenario de donde estamos y de las posibilidades reales que tenemos enfrente, vayamos pensando en soluciones que nos permitan enfrentar problemas que tenemos de manera realista. El problema que tenemos hoy día en Chile es que los recursos, el financiamiento se va a convertir en una situación crítica. Es cierto que la modalidad de administrarlo, cuánto va al sector privado, cuánto va al sector público, cómo favorecemos el desarrollo del sector público. Son preguntas que tienen que resolverse en un marco institucional. Y ahí me temo, a diferencia de la diputada Rojas, yo tengo un problema con la legislación. Tengo un problema con la reforma del año 2018, creo que hemos estado haciendo leyes no muy buenas y que no contribuyen mucho al desarrollo del sector. ¿Por qué? Porque creo que en el circuito político y en el circuito que debate las políticas públicas tiende a haber una comprensión un poquitito distorsionada acerca de lo que es la educación superior, dónde está y cómo opera. Y hay muchas como peticiones de principio, lógicas de deber ser, con las cuales el discurso público se organiza en relación a la discusión educativa. Y lamentablemente tiene pocas veces correlación con la realidad y con las posibilidades que la realidad tiene. Entonces creo que es muy importante a la hora de discutir pensar sensatamente qué posibilidades tenemos, qué objetivos realistas podemos fijarnos y qué ruta vamos a recorrer para hacer lo posible. Yo solo puedo decir que las 3 últimas grandes reformas que hay en Chile, todas tuvieron un desenlace completamente distinto a lo que fue la discusión legislativa que se planteó. En el CAE, en la gratuidad, en el marco institucional para la educación superior, de verdad terminamos un escenario imprevisto siempre. Y que además ha tenido problemas, como ustedes saben, en el tema de la CNA, la corrupción, en el tema del crédito con aval del Estado, su instrumentalización para sacar utilidades en muchas instituciones privadas, y ahora en un marco regulatorio para la educación superior que es particularmente pesado, particularmente complejo, y que no permite articular todo nuestro quehacer para una mejor coordinación sectorial y para que la educación superior de verdad responda a las necesidades sociales. Entonces tenemos un problema de conversar bien acerca de qué tenemos entre manos y qué posibilidades eso ofrece. Y ahí me temo que lamentablemente tenemos un déficit muy importante en Chile. Y por tanto, abrir una conversación pensando de verdad cuál es el escenario, cuáles son las posibilidades, creo que es crítico. Pero eso implica volver un poquitito más atrás de la conversación ideológica, para luego sentar sobre las bases de un cierto diagnóstico compartido hacia dónde podemos ir. Y creo que eso requiere mucho diálogo, un esfuerzo compartido muy significativo y un trabajo entre todos que mueva la conversación en esa dirección. Y creo que deberíamos estar disponibles para que eso ocurra. Lamentablemente, la educación en Chile, en el ámbito en cuanto se discute como política pública, ha sido más bien una batalla ideológica y una batalla de intereses dominada por grupos que de verdad son capaces de cooptar las posibilidades de acción del sector público. Y ahí tenemos un gran desafío de cómo abrirlo. Yo espero que en el marco de la nueva discusión que se está produciendo para instalar esta nueva constitución, tengamos esa posibilidad, dado que tenemos un elenco nuevo de actores, dado que tenemos otras miradas arriba de la mesa, que esta conversación tenga sentido. Pero creo que podría ser al mismo tiempo un gran riesgo si lo que concluimos no se asocia o no tiene una perspectiva que nos permita decir, vamos a poder resolver en términos de dar cuenta de las expectativas sociales de lo que estamos haciendo. Y me temo que cada vez que discutimos sobre educación, se lleva un maximalismo tan grande desde todos los actores acerca de lo que hay que hacer, y es poco realista lo que se ofrece, que en términos tales de que lo que tenemos como resultado no es siempre lo mejor. Y creo que tenemos un déficit muy grande acerca de cómo el sector público, cómo la discusión pública, cómo el Estado se están planteando frente a estas situaciones. Y creo que tenemos que empezar a conversar urgentemente sobre eso. Sí, yo también lo creo. De hecho,
este conversatorio tenía precisamente cuando pensamos como departamento cuál era el tema con el que podíamos aportar, pensamos que estando en una institución, ¿verdad?, pública que quiere aportar al proceso constituyente, hablar sobre aquello que hacemos, sobre aquello que nos mueve como motor, era importante. Una última pregunta para los dos, para cerrar, y darles un minuto para, en realidad, también que ustedes cierren con aquello que quieren. Es que Basti nos dé su mirada, o la mirada estudiantil, respecto de esto de la educación continua, de cómo también hacer efectivo este derecho, que, como bien estábamos diciendo, hoy día se corta en algún minuto, mucho, digamos, como tú decías, efectivamente tenemos tasas cada vez más altas, pero cada vez nos cuesta más hacer eso. O sea, es mucho más caro, ¿verdad?, hacer eso, no hay un aporte a aquello. Y lo otro, para José Miguel, es la otra pregunta que quería, la mirada de la calidad. ¿Cómo ves tú la posibilidad de asegurar calidad en este escenario que tenemos hoy día en Chile? Basti, ¿quieres ir primero o quieres que hable yo? Como quiera. Como te parezca a ti. Ya va usted. A ver, no quiero ser muy gris, Patricia, pero tenemos un serio problema con el tema de la calidad. Y el problema fundamental que tenemos es que tenemos una calidad centrada en la lógica del control, esto es la acreditación. Creo que es una lógica además muy burocrática de control de las instituciones, lo que es propiamente académico queda en un segundo plano muy marcado, y una lógica muy formal. La acreditación tiene un problema crítico, creo yo, que es no logra construir buenos diagnósticos acerca del estado de las instituciones, ni del estado de los programas, ni del estado de los que se acredita, y por lo tanto sabemos poco de dónde estamos y qué tendríamos que hacer para mejorar. Por lo tanto, yo siento, después de haberlo revisado con colegas durante mucho tiempo, que los límites que la acreditación ofrece ya llegamos, los alcanzamos. No vamos a poder ir mucho más allá. Y por lo tanto hay que pensar en una lógica distinta. Por lo demás, la acreditación se proponía hacer dos cosas que son muy difíciles de hacer. Se proponía, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, esto es asegurar calidad y promover calidad, ¿cierto? Es la verdad un oxímoron, y déjenme contarles un segundo por qué creo que es un oxímoron. Asumamos que yo tengo un auto. Es marzo. Y por lo tanto tengo que preocuparme que el auto tenga patente, pero que al mismo tiempo funcione en la calle. Cuando yo llevo el auto a la revisión técnica, trato de pasar desapercibido para que el auto me ponga en el sello que me permita andar en la calle. Y por lo tanto yo no voy a compartir con el señor de la revisión técnica los defectos que yo encuentro que el auto tiene. Al revés, voy a hacerme un poquitito el suizo diciendo no, este auto está perfecto, apruébemelo a la revisión técnica. Cuando uno quiere arreglar el auto, por el contrario, cuando uno va al mecánico porque sabe que tiene un ruidito que le molesta, va a donde el mecánico, se sienta con él y dice, pero revise bien este problema que yo veo que este auto tiene. Ayúdeme a resolver este desafío, asegúreme que este auto no tiene ningún problema. Con eso quiero decir, con la acreditación nos pasa algo similar. Cuando yo voy a decirle a la CNA, estos son mis problemas sobre los cuales yo quiero trabajar, voy a exponerme a que no me acrediten o que me acrediten mal. Por lo tanto, escondo mis debilidades, no las enfrento de verdad. Y para mejorar, uno necesita poner eso arriba de la mesa. Necesita ponerlo como parte de la conversación. Y lamentablemente, eso ocurre poquito en el país. Por lo tanto, ¿puede cumplir este rol dual la acreditación? Mi impresión es que ya no. Además, tiendo a creer que la tradición que ya la CNA consolidó dentro es sentirse un poquitito un tribunal administrativo con primeras instancias, segundas instancias, recursos de reposición, apelaciones, donde la cosa formal es muy importante y lo sustantivo queda un poquitito en el fondo. Por lo tanto, yo creo que
ya alcanzamos el límite posible con el sistema que montamos y hay que avanzar en otra dirección. ¿En qué dirección, Patricia, yo creo que la calidad debería enfocarse? En la experiencia formativa de los estudiantes. No nos sirve mirar las instituciones como un todo y ponerles 4 o 5 años de acreditación porque de verdad no dice nada. Yo me acuerdo hace unos 20 años cuando se hablaba del sello de calidad de la acreditación, las instituciones acreditadas van a tener un sello. Bueno, eso no es verdad porque las instituciones son muy porosas, tienen cosas muy distintas, son muy desniveladas por dentro. Por lo tanto, yo creo que ya de verdad eso ya no tiene ninguna lógica. Lo que tenemos que avanzar es entender cómo es la experiencia del estudiante en la universidad. Ver cómo el estudiante se transforma a propósito de esa experiencia y ver cuánto valor agregamos en las universidades para que esa transformación sea posible. Es una lógica completamente distinta y no sé cuánto tiempo nos va a tocar o nos va a costar movernos en esa dirección, pero ciertamente en el escenario que estamos hoy día es un escenario que no creo que tenga mucho más destino del que ya pudimos consolidar. Ya vimos, ustedes saben muy bien, yo lo decía, la acreditación tuvo un problema de corrupción, cambiamos completamente el marco del sistema para que funcionara mejor, pero la nueva comisión de acreditación no fue capaz de hacer nuevos criterios de evaluación. Le dieron 2 prórrogas legales, hubo 2 leyes para producir eso y no se produjo, porque ya tiene una cultura burocrática, formal, centrada en aspectos de forma y de marco, es decir, lo que se ve como una institución integrada que no nos permite avanzar mucho en esta dirección. Creo que hay que de verdad reenfocarnos hacia una lógica que tenga sentido y donde podamos ver qué pasa con los estudiantes. Y un tema crítico, por ejemplo, ahí es, ¿cuánto tiempo tienen los estudiantes para estudiar? ¿Cómo se enfrenta la vida del estudiante? ¿Qué es estar en los zapatos de un estudiante en la universidad? Por Dios que sabemos poco de eso. Y creo que la conversación de calidad se va a mover. No sé cuánto tiempo se demore, Patricia, pero creo que se va a mover hacia hacernos cargo de qué experiencia estudiantil estamos ofreciendo, qué experiencia de aprendizaje estamos ofreciendo. Y a partir de ahí decir, esto es bueno, malo o más o menos. Pero mientras no nos demos cuenta que estamos parados en una lógica formal, de certificaciones formales, que no permite la mejora y que nos tiene atrapados en un escenario de nuevo desarrollo del sistema, creo que la acreditación va a ser cada día más un obstáculo que un apoyo para el desarrollo de la educación superior, y ahí tenemos un desafío gigantesco. Y ahí yo, porque le encuentro mucho sentido también a lo que nos dijo Basti delante, de esto no es un proceso que podamos medir hoy día solo en la educación superior, sino que parte en los niveles más bajos. Y tal vez si tú dices por la experiencia de nuestros estudiantes, tal vez, digamos, quienes lo van a medir específicamente son nuestros empleadores, que son capaces de medir cuánto ese estudiante ha avanzado en esta formación o cuánto ha logrado, ¿verdad?, de sus aprendizajes efectivamente. Y yo creo que esa también relación tiene que sincerarse mucho más entre los empleadores digamos, y el sistema educativo, porque yo también creo que ahí es perverso, de otra forma, también es perversa esa relación. Está mediada por los conflictos de interés, está mediada por, como tú bien decías, o sea, así como existen conflictos de interés entre quienes resuelven los temas de la educación, también, a mi juicio, en esta relación que tenemos más tarde con nuestros empleadores, para que sean sinceros con respecto al proceso formativo. Y entonces, muchas gracias, José Miguel. Le doy la palabra a Basti y vamos cerrando. Porque, bueno, tienen felicitaciones también en el chat, me acaban de darte. Muy de acuerdo, dicen, con la reflexión que hace José Miguel sobre la necesidad de pensar en formas realistas de financiar la educación superior. Necesitamos miradas de largo plazo. Qué bien. Una cosa que se me quedó en el tintero, profe, a propósito de la calidad, que sí estaba en el petitorio de la Confech, pero donde habían tantos ítems, se me perdió, tiene que ver con el desafío que nos presenta la educación online hoy por hoy. Porque según las encuestas, un 81% de los estudiantes universitarios que transitaron desde un sistema presencial a un sistema online considera que la calidad de su educación se vio profundamente disminuida, y muchos de ellos estaban considerando congelar estudios si es que el sistema se mantenía. Sabemos que muchas veces por las becas, por la gratuidad o por la presión familiar incluso, los estudiantes deciden continuar, pero claro, eso de no, yo prefiero no estudiar a que seguir estudiando
estudiando vía online porque siento que no estoy aprendiendo. Es un desafío importante que se nos presenta si es que la educación online se quiere implementar con mayor... se quiere implementar a futuro. Y ya respondiendo un poco a su pregunta relativa a la continuidad, creo que en ese punto es importante entender a la educación como algo complejo, que comprende también otros derechos que deben servir para garantizar precisamente eso, para poder garantizar que los estudiantes no abandonen sus estudios porque sus condiciones no le permiten. Y una de las demandas que hay en esta materia tiene que ver con el derecho a la alimentación, por ejemplo, y es que nosotros como estudiantes contamos con una beca que son 32.000 pesos mensuales, pero esa beca se ha mantenido el monto fijo desde que existe, que es hace muchos años, hace aproximadamente, no sé, 8 o 10 años que surgió esa beca y el monto sigue intacto. Entonces sabemos que el costo de la vida va aumentando, que 32.000 pesos no son lo mismo que eran en ese entonces y claro, la necesidad de repente, como se mencionaba, de ayudar a la familia, de llevar un sustento, de no ser una carga para los padres ya una vez que va avanzando la edad, es algo importante y que se debe considerar también. Estaba buscando un dato que leí mientras estaba viendo una de las noticias y no lo encontré exacto, pero creo que del 46% de los estudiantes que no terminan al año después de la duración formal de la carrera, casi 2/3 abandonan el sistema sin finalmente titularse. Y pienso que ahí igual hay algo que nos puede servir como para ver cómo potenciar esas personas que ya están metidas en el sistema, que ya llevan un avance importante seguramente después de haber completado la duración formal, o sea, por lo menos tendrán que haber avanzado un par de años en lo que la malla exige. Y claro, es desafiante. Ya para ir cerrando, quería esta idea que nos dejó un minuto como para expresar una idea final. Este es un tema súper complejo que claro, hay muchas cosas que queremos, pero que no sabemos cómo se van a implementar y probablemente mucho va a ser ahí trabajo de la política legislativa, pero... yo siento que la Constitución es una tremenda oportunidad para marcar el horizonte de lo que queremos a futuro, que es una profundización democrática en la educación también, impulsar la triestamentalidad y lo más importante que pienso yo y que ya mencioné con anterioridad es una oportunidad clave para abandonar la concepción subsidiaria del Estado en materia educacional. Eso. Muchas gracias. Gracias, Basti. Y yo agradecerle, no sé si querías decir algo, José Miguel, antes de cerrar. No, es decir, creo que hay muchas cosas que sí, bueno, uno siempre. Decir, pero la verdad que creo que la conversación ha tenido un desarrollo muy interesante y creo que queda bien redondeada aquí. Sí, ya, perfecto. Y solo con lo que decía Basti, que me recordé también de esto de cómo la oferta de la cobertura, ¿verdad?, de alguna forma también nos ha resultado un poco una falacia en términos de mucha gente que se nos ha ido quedando en el camino con estudios no terminados. Entonces, por eso me gusta mucho esa idea de la continuidad, de cómo en algún minuto de sus vidas pueden retomar y pueden alcanzar objetivos que en algún minuto se pusieron y que quedaron coartados o digamos frustrados. Agradecerles a ambos, al público que nos vio o que nos va a ver, porque recordar que esto va a quedar después en YouTube y por lo tanto en nuestro canal de la Facultad de Derecho, y recordarles que estamos en este ciclo de reflexiones para una nueva constitución desde la Facultad de Derecho. Hemos tenido 3 grandes exponentes de esta temática, y agradecerles sinceramente a todos y a todas su atención.